Ahora mismo, mientras lees esto, probablemente llevas puesto un jean. Y en ese jean hay un bolsillo que nunca usas, que no cabe nada útil, que no tiene lógica visible y que sin embargo lleva más de 150 años en el mismo lugar, con el mismo tamaño, en todas las marcas, en todos los países, sin que nadie lo haya quitado. La respuesta fácil es decir que es decorativo. La respuesta cómoda es decir que es para monedas. Pero ninguna de las dos explica por qué mide exactamente lo que mide, por qué está cosido en ese punto preciso de la cadera derecha, ni por qué sobrevivió guerras, cambios de moda y décadas de intentos por eliminarlo. La respuesta real viene de un mundo completamente diferente al nuestro. Un mundo sin teléfonos, sin relojes de pulsera, sin ninguna forma de saber la hora a menos que llevaras algo encima que te lo dijera. Y para entenderla, hay que ir a California en 1873. Ese año, un sastre llamado Jacob Davis tenía un taller en Reno, Nevada. No era conocido ni rico. Era un inmigrante letón que hacía ropa para los hombres más duros del continente. Mineros, vaqueros, trabajadores del ferrocarril, hombres que destruían un pantalón en semanas. Davis había encontrado una solución para eso: reforzar las costuras con remaches de cobre, igual que se refuerzan las bridas de los caballos. Pero necesitaba dinero para patentar la idea. Fue a buscar a un comerciante de telas en San Francisco llamado Levi Strauss. El 20 de mayo de 1873, Davis y Strauss recibieron la patente número 139.121 del gobierno de Estados Unidos. Nacía el jean tal como lo conocemos. Pero estos no eran pantalones de moda. Eran una herramienta de trabajo. Y los hombres que los usaban tenían un problema que ningún sastre había resuelto todavía. Cargaban relojes de bolsillo. Y eso, en 1873, era mucho más serio de lo que suena hoy. Un reloj de bolsillo en esa época no era un accesorio opcional, era la única manera de saber la hora, y era caro, equivalía a varios meses del salario de un minero. Imagina cargar tu teléfono sin funda, sin bolsillo seguro, golpeándose contra las paredes de una mina durante 12 horas. Eso era exactamente lo que pasaba. Los bolsillos estándar de la época eran amplios y flojos. El reloj se movía, chocaba, se rayaba, el cristal se rompía, y si el reloj se rompía, ese trabajador quedaba sin manera de saber la hora durante semanas, hasta que pudiera pagar la reparación. Davis diseñó una solución con una precisión que no tenía nada de accidental. Un bolsillo adicional cosido alto sobre la cadera derecha, con medidas calculadas para que el reloj entrara ajustado y no se desplazara 1 milímetro. Su ubicación, tamaño y profundidad estaban calibrados para que el objeto quedara firme, seguro y accesible. No era decoración, era ingeniería aplicada a un problema real. El bolsillo se colocó en la cadera derecha porque la mayoría de los hombres son diestros. La mano llega ahí de forma natural, sin bajar la vista, sin interrumpir el trabajo. Un minero podía consultar la hora con un solo gesto, en un segundo, sin soltar el pico. Y en una mina, donde las explosiones controladas seguían horarios exactos, saber la hora podía ser literalmente la diferencia entre salir a tiempo o no salir. En 1873, cuando Levi Strauss y Jacob Davis patentaron los pantalones reforzados con remaches de cobre, el diseño incluía 5 bolsillos, 2 traseros, 2 delanteros grandes y uno pequeño ubicado dentro del delantero derecho. Desde el primer día, en los catálogos internos de la empresa, ese pequeño compartimento tenía nombre propio en inglés: Watch Pocket. Bolsillo para reloj. No había ambigüedad. No era un detalle sin propósito. Era tan funcional como los remaches de cobre que reforzaban las costuras. El diseño funcionó tan bien que Levi's no lo tocó durante décadas. Pero a principios del siglo XX, algo cambió en el mundo que hizo que ese bolsillo perdiera su razón de existir. La Primera Guerra Mundial. Los soldados en las trincheras necesitaban saber la hora de manera rápida y discreta. Sacar un reloj de bolsillo en medio de un combate era lento, incómodo y peligroso. La solución fue atar el reloj a la muñeca con una correa de cuero. Nació el reloj de pulsera. Para los años 20, el reloj de pulsera ya era el estándar en Europa y Estados Unidos. El reloj de bolsillo empezó a desaparecer, y con él, la razón original del bolsillo pequeño. Y aquí viene la decisión que lo cambió todo. Levi's no lo eliminó.
En lugar de eso, lo conservó, aunque lo fue ajustando ligeramente con el tiempo. El bolsillo quedó ahí, visible, reconocible, pero sin reloj que proteger. Y entonces empezó algo curioso. El bolsillo encontró nuevos inquilinos según cada época. En los años 20 y 30 fue el bolsillo de las monedas. En los años 40 y 50 encontró un nuevo objeto que encajaba casi a la perfección en su interior: el encendedor Zippo. Durante los años 30, el encendedor Zippo encontró en este bolsillo su ubicación ideal. Estos encendedores debían mantenerse en posición vertical para evitar derrames de combustible, y el bolsillo pequeño del jean era exactamente el espacio necesario para eso. Décadas después llegarían los fósforos, las monedas, los chicles, los pendrives y todo lo que cupiese. Pero en 1942 estuvo a punto de desaparecer para siempre. El gobierno de Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial, ordenó eliminar todo elemento no esencial de la ropa civil. El metal era para los tanques y los aviones, no para los pantalones. Los remaches de cobre de Jacob Davis desaparecieron temporalmente de los jeans. Algunos bolsillos también se simplificaron, pero el bolsillo pequeño sobrevivió, cosido en su lugar, sin función oficial, sin reloj que guardar, sin remaches que lo adornaran. Cuando terminó la guerra y los remaches volvieron, el bolsillo ya era tan parte del objeto que nadie cuestionó su presencia. Simplemente estaba ahí, como siempre había estado. Y eso revela algo sobre cómo funcionan los objetos que usamos todos los días. Hay un punto en el que un elemento deja de necesitar una función para seguir existiendo. Pasa a convertirse en una señal, una firma, una forma de reconocer que algo es auténtico. Levi's confirmó que ese bolsillo sigue formando parte de su modelo 501 original desde su primera edición. Y ninguna marca importante fabrica jeans sin él, no porque lo necesiten, sino porque su ausencia genera una incomodidad que el comprador siente aunque no sepa explicar. El cerebro lo detecta como una anomalía. Ese jean no parece un jean de verdad. No se sabe exactamente por qué, pero se nota. Lo que empezó siendo una solución de ingeniería para proteger el objeto más valioso que cargaba un minero en Nevada, se convirtió con el tiempo en parte de la identidad de la prenda. El jean sin ese bolsillo no es un jean completo. No importa que el reloj de bolsillo lleve más de 100 años fuera de circulación. No importa que ningún encendedor Zippo haya entrado en ese bolsillo desde los años 60. No importa que hoy no quepa ni la mitad de los auriculares inalámbricos que todo el mundo usa. El bolsillo sigue ahí, del mismo tamaño, en el mismo lugar, porque hay objetos que acumulan tanta historia que ya no pueden desaparecer sin llevarse algo con ellos. La próxima vez que metas el pulgar en ese bolsillo sin pensar, recuerda que ese gesto lo repetían los mineros en California hace 150 años, antes de bajar a la mina, para comprobar que el reloj seguía en su sitio. El mundo cambió por completo. Ese bolsillo, no. Si este video cambió la forma en que ves algo que usas todos los días, suscríbete. Cada semana exploramos la lógica oculta detrás de las cosas más cotidianas. Si hay algo que siempre aceptaste sin cuestionar, déjalo en los comentarios. Puede ser el próximo video.